Sobre esto con el exministro de Salud, Víctor Zamora, que ya lo tenemos en la línea. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la... Bueno, desde su punto de vista, ¿cuántas probabilidades hay de que justamente con esta nueva fase de la reactivación económica vaya a significar que volvamos a entrar a una ola de contagios que pueda ser imparable y que nos obligue incluso, podría ser, a volver a encerrarnos? ¿Qué piensa usted? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos varios países, varias epidemias. No es lo mismo hablar de la posibilidad de una segunda ola en el caso de Loreto, por ejemplo, donde ya tenemos, según los estudios que he realizado en la zona, cerca de 7 de cada 10 loretanos han sido infectados por el virus. Por lo tanto, la cantidad de personas susceptibles es menor. Y de hecho, las cifras en Loreto son bastante claras en el sentido de que tienen más o menos 2 meses, casi 3 meses ya después del pico, en un descenso del cual ya está bastante estable. Sin embargo, en el caso de Lima tenemos zonas en las cuales el impacto de la epidemia ha sido muy grande, San Juan del Lurigancho, por ejemplo, donde probablemente la tasa de infectados sea muy alta y por lo tanto la tasa de susceptibles o el número de susceptibles sea menor. Sin embargo, en zonas donde se ha podido mantener más el distanciamiento social, los barrios socráticos, Miraflores, San Isidro, La Molina, hay mucho mayor número de personas susceptibles porque han podido retrotraerse a sus domicilios y defenderse del contagio. Entonces, va a depender mucho del lugar, del apellido. ¿Dónde? ¿En qué lugar estamos preguntando? ¿En Lima hemos alcanzado la inmunidad rebaño, doctor Zamora? Mire, la inmunidad de rebaño no ha sido medida todavía para el coronavirus. Cada germen tiene su propia cantidad de personas y su tiempo en el cual adquiere la inmunidad de rebaño. Eso no lo sabemos en el caso del coronavirus. Sospechamos que en los lugares donde ha habido mayor impacto ya puede haberse alcanzado tal, pero no sabemos cuál es la cifra exacta. Ahora, conociendo las características del virus, del COVID-19, ¿cómo podríamos evitar un escenario como el que está viviendo Europa, por ejemplo? Una segunda ola, un rebrote de contagios. Bueno, gracias por la pregunta porque nuevamente nos pone en perspectiva. En el caso de España, la tasa de infección de prevalencia en la primera ola fue de 5%. Es decir, cerca de 9 españoles de cada 10 no había tenido contacto con el virus. Hoy estamos viendo un rebrote porque hay una gran cantidad de gente susceptible. Lo mismo pasa en el resto de Europa. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nosotros debemos hacer? Debemos salir con cautela a las actividades económicas manteniendo las reglas de oro. Nuestra mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos y la inclusión de protocolos en todas las actividades. De no poderse hacer eso va a ser muy difícil detener los brotes. En tercer lugar, les quiero decir a tus televidentes que esta enfermedad ha venido a quedarse. Es como la gripe. Todos los años tenemos un pequeño brote de gripe. Probablemente con esta enfermedad sea así. Vamos a tener cada cierto tiempo pequeños brotes, medianos brotes de esta enfermedad hasta que lo podamos controlar con una vacuna efectiva. Ok. Ahora, una precisión, porque llegada la pandemia, con el COVID-19 evidentemente, se pudo visualizar una vez más la crisis en el sector salud. Los hospitales colapsaron, la gente se moría en los pasillos, una situación bastante crítica que hoy de alguna manera ese escenario ha ido cambiando, ¿no? Ya hay camas disponibles para atender a los pacientes, ya no hay aglomeraciones de enfermos en la puerta de los hospitales, pero si hubiera un rebrote, ¿la capacidad hospitalaria resistiría una segunda ola? Eso es muy importante lo que acabas de mencionar. El tercer elemento, o sea, hay 3 elementos por los cuales hay que tomar cautela en la apertura económica. Primero, por lo que estamos viendo que sucede en otros países. Segundo, por lo que nos sucedió a nosotros mismos en el mes de julio cuando se hizo, cuando se ingresó a la fase 3, que tuvimos un rebrote. Y la tercera es lo que tú acabas de mencionar, nuestra capacidad de respuesta. Si bien es cierto, el número de unidades de cuidados intensivos lo hemos incrementado sustantivamente de 100 camas
a cerca de 1.600, en hospitalización de cerca de 3.000 a 20.000 camas, no es que hayamos llegado al óptimo de nuestras capacidades para sostener una nueva ola de estas características como las que hemos tenido. Nuestro sistema de salud sigue siendo frágil. Ajá. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que muchas de las camas hospitalarias que nosotros hemos aumentado en el sistema de salud son alquiladas, son de carácter temporal y probablemente tengamos que ir o extendiendo esos contratos, en algunos casos clausurándolos. Entonces hay que tomar mucha cautela en la apertura económica desde el punto de vista de la estructura sanitaria. Y un último elemento, si me permites, no es solamente la infraestructura, sino es nuestro recurso humano. Nuestro recurso humano está bastante golpeado, ya tiene bastantes meses trabajando sostenidamente Es un agotamiento altos niveles masivo. de estrés. Muchos han enfermado y algunos lamentablemente han fallecido. Ahora, lo que usted menciona y lo que está clarísimo y lo venimos escuchando en las últimas semanas, que genera cierta esperanza, ¿no? Hay menos fallecidos, hay menos contagiados, hay camas disponibles. Esto de alguna manera nos hace pensar de que si nos llegamos a contagiar, pues la asistencia inmediata de la salud está al menos garantizada. Ahora, eso nos podría llevar a pensar que la crisis está siendo superada, que ya se cuentan con las herramientas para atender, en todo caso, una segunda ola, o también interpreta lo que han dicho el presidente, la ministra de Salud y otras autoridades, que estamos al final de la pandemia. ¿Es así como debemos pensarlo? No, en lo absoluto, no. Lo que nosotros estamos viendo ciertamente es una curva de descenso muy esperanzadora y yo, como tú y como todos los peruanos, esperamos que eso se mantenga así. Pero para que se mantenga así, nosotros tenemos que seguir utilizando nuestra mascarilla, manteniendo el distanciamiento social, lavándonos las manos. Eso ya lo hemos aprendido y hay que mantenerlo. Eso es no negociable. Para eso hay que continuar con una campaña de medios muy agresiva para sostener nuestra conducta. En segundo lugar, esta mascarilla es muy barata. El gobierno podría hacer una segunda entrega de mascarillas a las poblaciones más vulnerables. Nosotros hicimos una entrega de 10 millones de mascarillas en su momento y creo que eso podría ser una campaña igualmente sostenida como las caretas faciales o la entrega de gel, alcohol gel, porque no se olvide que 30% de los peruanos, cerca de 1.5 millones de limeños, no tienen acceso a agua potable. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo por darle acceso a estas herramientas. Y tercero, las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares, ahora tenemos 15 laboratorios públicos, cerca de 500.000 de pruebas moleculares en nuestros laboratorios. Hoy día sí tenemos capacidad para hacer la vigilancia epidemiológica más estrecha. Pero para que el ciudadano de a pie pueda adquirir esa prueba, no, el costo no es muy alto, porque esto es lo que ha limitado a muchas personas a poder hacerse la prueba. Entonces optaban por la otra, la serológica, que en realidad se ha confirmado que en realidad no arroja los resultados que se desearían, sino es la otra, que es la molecular. La prueba molecular en este momento, cuando yo estaba al frente de la gestión, no teníamos la capacidad instalada para hacer pruebas moleculares, como no teníamos unidades de cuidados intensivos, hospitalización y otras cosas. Hoy día esa capacidad, después de 4 meses, 5 meses de trabajo, 6 meses intensos de trabajo, ahora tenemos casi 20 laboratorios, 15 ya funcionando, 5 en proceso de instalación. Tenemos capacidad para hacer 8.000 pruebas moleculares día y tenemos los insumos. Y lo más importante, esas pruebas en el sector público son gratuitas. Ok, ya es más accesible entonces. Así es. O sea, no debería haber ningún pretexto para que nosotros no podamos tener pruebas moleculares al alcance de todos los peruanos. Ok, doctor Zamora, permítale hacer una consulta sobre los comentarios de los últimos días del doctor Ciro Maguiña, que es médico infectólogo de la Universidad Cayetano. Él dijo que usted fracasó en su gestión y que no tiene autoridad moral para opinar. Pero dentro del contexto, él lo responsabilizó de las pruebas rápidas, que no fueron eficientes, de no sacar las directivas a tiempo y de ningunear al comité de expertos. ¿Qué respondería usted a estos cuestionamientos? Mire, yo no voy a descender el debate a ese nivel. Nuestro público, nuestros conciudadanos merecen el mayor de los respetos y creo que ellos esperan propuestas y soluciones. El sector salud durante más de 20, 30 años
ha estado abandonado. Hemos invertido 3.3 de porcentaje del Producto Bruto Interno. Invertimos cerca de $250 en cada peruano para su salud en el Perú. Una de las más bajas inversiones de América Latina. Cuando llega la epidemia nos encuentra con un sector salud bastante menoscabado, muy precario en sus capacidades de respuesta, incluyendo las capacidades para otorgarle a nuestros conciudadanos las mejores pruebas de laboratorio que nosotros consideramos que es un derecho. Pero no teníamos ni equipos, no teníamos personal, no teníamos los insumos, había bloqueo comercial y no nos quedó otra alternativa que utilizar las pruebas rápidas mientras aumentábamos esa capacidad. Esa capacidad ha sido multiplicada por cerca de 20 y hoy día esa capacidad existe en el Perú. Eso ha sido gestión de este gobierno, una gestión ciertamente en emergencia, pero que tenía que responder a las necesidades de la epidemia. El comité de expertos ha trabajado conmigo codo a codo y muchas de sus recomendaciones han sido incluidas en los protocolos de atención. Es más, el día de hoy tengo entendido que el comité de expertos está todavía discutiendo sobre la posibilidad de retirar la hidroxicloroquina y ivermectina, que son cosas que regularmente se hacen, revisión de protocolos para el bien de nuestra población. Sí, conforme han ido pasando los meses. Para tratar a nuestros conciudadanos lo mejor posible. Ok, bueno, además nos hemos enfrentado ante un virus desconocido, ¿no? Había que probar una y mil opciones para saber cómo poder atender a los pacientes que presentaban la enfermedad. De hecho, han pasado ya casi 7 meses y todavía se están realizando los ensayos clínicos para finalmente tener una vacuna. Doctor Zamora, permítame hacerle la última consulta y tiene que ver, por supuesto, con la fase 4 de la reactivación económica, teniendo en cuenta que va a aumentar, como ya lo hemos precisado, el aforo en los centros comerciales, en los restaurantes, etcétera, y se están abriendo las puertas a ciertos establecimientos, que esto comprende, por supuesto, esta nueva reactivación. Pero, ¿cree usted que es el momento oportuno para poder incrementar el aforo, para poder abrir nuevamente las puertas del aeropuerto y que se realicen vuelos internacionales? ¿Cree que ha sido correcta la iniciativa de incluir este tipo de actividades como parte de la fase 4? Cuando todavía no hay una vacuna, por cierto. Las bases sobre las cuales se está tomando esa decisión son las cifras que ya uno puede trazar. Ya hace más de 5 o 6 semanas ya hay un descenso sostenido de infecciones, de número de infectados, de número de hospitalizados, incluyendo unidades de cuidados intensivos y de gente que fallece por el COVID. Creo que eso nos permite tomar ese tipo de decisiones y lo bueno, lo saludable, es que el presidente las ha tomado con cautela. No es que ha soltado todo el paquete de cuarto de la fase 4 de la liberación de la economía, sino está siendo progresivo y lo que esperamos es que se monitoree el impacto de esta medida a través de lo que ya tenemos, capacidades para hacer pruebas moleculares y detectar si existe un aumento o no de casos relacionados con esta fase. Efectivamente. Bien, doctor Zamora, muchísimas gracias por este contacto con UCI Noticias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Víctor Zamora, exministro de Salud, hablándonos un poco sobre sobre la forma en la que él ve la reactivación económica en su fase 4. Él ha dicho que las probabilidades para un rebrote de la COVID-19, una segunda ola, es muy alta. Así que esto lo dice él como especialista en la salud y otros especialistas a los que hemos consultado en las últimas semanas coinciden en